Estimado empresario, ¿sabía usted que su compañía podría estar perdiendo entre el 20 y 30% de la productividad diaria de su equipo simplemente porque sus colaboradores luchan contra digestiones pesadas y una energía que se desploma a media tarde? Ese malestar estomacal silencioso y esa fatiga que parece normal le está costando miles de dólares al mes en ausentismo, errores y oportunidades perdidas. Los dos problemas que más están erosionando sus resultados son la digestión deficiente, que genera ausencias y baja concentración, el agotamiento energético crónico que mata la creatividad y la velocidad de ejecución. Pero aquí está la solución que muchos dueños de negocio ignoran. Dos aliados naturales, baratos y fáciles de implementar que pueden cambiar todo esto en semanas. El vinagre de manzana y el vinagre balsámico no solo son aderezos de cocina, son herramientas poderosas para mejorar la digestión y mantener una energía estable todo el día. Imagínense a su equipo terminando la jornada con la misma vitalidad con la que empezó, entregando proyectos a tiempo y sintiéndose realmente bien en su lugar de trabajo. Permítame contarle una historia que he visto repetirse decenas de veces. Carlos es un dueño de una distribuidora de alimentos en Medellín con 45 empleados. Estaba a punto de cerrar el contrato más grande del año. Todo parecía perfecto, el equipo motivado, las metas claras. Pero 2 semanas antes de la presentación final empezó el desastre. Varios colaboradores llegaban después del almuerzo con la cara de cansancio, quejándose de hinchazón y acidez. En las reuniones de la tarde las ideas brillaban menos, las decisiones se demoraban y los errores pequeños se multiplicaban. Una de sus mejores vendedoras, Ana, empezó a faltar 2 días por semana porque el estómago no la dejaba trabajar. Carlos pensó que era estrés normal. Todos pasamos por eso, hasta que perdió el contrato. El cliente eligió a la competencia porque la propuesta llegó tarde y con fallos. Esa misma semana, Ana presentó su renuncia. Dijo que no aguantaba más sentirse mal todo el día. Carlos calculó, después de solo ese mes, había perdido más de 18 millones de pesos en productividad baja, horas extras de los que se quedaron y la salida de una empleada clave. Todo por algo que parecía tan inofensivo como una digestión lenta y una energía que se apagaba. Lo peor es que Carlos, como muchos de ustedes, veía la salud de su gente como un gasto extra, no como la inversión que realmente es. Creía que ofrecer un buen sueldo era suficiente, no se daba cuenta de que el cuerpo de cada empleado es la máquina más importante de su empresa. Si esa máquina falla en la digestión o en el suministro constante de energía, toda la operación se detiene y la competencia, mientras tanto, avanza con equipos más ligeros, más enfocados y más felices. Esa historia de Carlos podría ser la suya mañana mismo, pero también puede ser la historia que cambia para siempre cuando decide actuar con inteligencia, porque hay una forma sencilla, sin necesidad de gimnasios caros ni programas complicados, de cuidar la salud digestiva y la vitalidad de su equipo y al mismo tiempo multiplicar sus resultados. Hola, soy Laura, con más de 15 años acompañando a empresarios y gerentes como usted en temas de salud ocupacional y bienestar corporativo. He ayudado a más de 180 empresas a transformar la forma en que miran la salud de su gente, convirtiendo lo que parecía un costo en una de las mejores estrategias de rentabilidad. Hoy quiero compartir con usted estos 2 secretos naturales que he visto funcionar una y otra vez en oficinas, fábricas y tiendas. El vinagre de manzana y el vinagre balsámico no le voy a vender magia ni promesas imposibles. Le voy a explicar con lenguaje claro y números reales cómo estos 2 productos pueden convertirse en sus aliados más baratos para tener un equipo con mejor digestión, energía sostenida y sobre todo mayor compromiso con su negocio. Primero, entendamos el problema con una analogía de negocios. Imagínese que su empresa es una fábrica moderna. Las máquinas necesitan lubricante para funcionar sin fricciones. Pues bien, la digestión es el lubricante del cuerpo. Cuando no funciona bien, todo se atasca. La concentración baja, el ánimo se nubla y la productividad cae en picada. Estudios de salud laboral que he revisado con mis clientes muestran que hasta el 40% de los empleados reportan problemas digestivos frecuentes. Eso se traduce en 1.5 días de ausentismo al mes por persona en promedio. Si usted tiene 50 colaboradores, esos son 75 días perdidos cada mes. ¿Cuánto le cuesta cada día de un empleado clave? Multiplique y verá la sangría silenciosa en su cuenta de resultados. Ahora, ¿cómo entra en esa escena el vinagre de manzana? Este no es el vinagre común de limpieza, es un producto fermentado natural que contiene ácido acético y probióticos que ayudan al estómago a procesar los alimentos de manera más eficiente. Piense en como el aceite de un motor, que reduce la fricción interna. Al tomarlo diluido en agua antes de las comidas, ayuda a equilibrar el pH gástrico, reduce la hinchazón y permite que los nutrientes lleguen más rápido a la sangre. El resultado práctico: menos pesadez después del almuerzo y una energía que no se desploma a las 3 de la tarde.
En términos de negocio, eso significa reuniones de tarde más dinámicas, menos errores por falta de foco y empleados que terminan el día con ganas de seguir rindiendo. El vinagre balsámico, por su parte, viene de la fermentación de mosto de uva y está lleno de antioxidantes naturales. No solo mejora el sabor de las comidas, sino que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y reduce la inflamación leve que muchos sentimos después de comer carbohidratos. Es como agregar un control de calidad a la energía que su equipo recibe durante el día. Cuando lo usamos en aderezos o incluso en agua con un toque de limón, las comidas se vuelven más sabrosas y más amigables con el organismo. Sus empleados comen mejor, dirigen mejor y mantienen un nivel de vitalidad constante. ¿Se ha preguntado por qué algunas empresas logran retener talentos sin subir sueldos? Porque sus colaboradores se sienten bien físicamente. Un equipo con buena digestión y energía estable comete menos errores, genera más ideas y se enferma menos. Eso se traduce directamente en menor rotación del personal, y la rotación, como usted sabe, cuesta entre 1.5 y 2 veces el salario anual de cada empleado que se va. Con estos vinagres usted puede empezar a reducir esa rotación sin invertir en costosos programas de bienestar. Ahora pasemos a lo práctico, porque sé que usted quiere resultados y no solo teoría. Implementar esto en su empresa es más fácil de lo que imagina y cuesta menos que un café por persona al día. Opción 1. Estación de hidratación saludable. Coloque en la cocina de la oficina 2 botellas, una con agua y una cucharada de vinagre de manzana por litro, y otra con una mezcla ligera de vinagre balsámico, limón y menta. Invítalos a tomar un vaso antes del almuerzo y otro a media tarde. En menos de 2 semanas notará menos quejas de acidez y más gente activa después de las 2 de la tarde. Opción 2. Menús corporativos inteligentes. Si tiene comedor o convenios con restaurantes cercanos, pida que incluyan aderezos con vinagre balsámico en las ensaladas y que ofrezcan una infusión fría de vinagre de manzana como bebida opcional. El costo adicional es mínimo y el impacto en la satisfacción de los empleados es inmediato. He visto empresas donde la productividad de la tarde subió un 18% solo con este cambio. Opción 3. Reto de 21 días para el equipo. Envíe un mensaje interno que diga: durante las próximas 3 semanas probemos juntos estos 2 vinagres y compartamos cómo nos sentimos. Ofrezca un pequeño reconocimiento a los que más participen. La gente se motiva cuando ve que el jefe también se preocupa por su bienestar y usted como líder demuestra que invertir en salud es invertir en resultados. ¿Cuánto dinero está dispuesto a dejar de ganar por no probar algo tan simple? Piense en esto: por cada peso que invierta en estos vinagres y en una pequeña campaña interna, puede recuperar fácilmente entre 5 y 10 pesos en productividad. Es uno de los retornos de inversión más altos que he visto en programas de bienestar, y lo mejor, no requiere permisos especiales, ni contratación de coach, ni remodelaciones, solo decisión y consistencia. Quiero que se imagine por un momento cómo sería su empresa dentro de 3 meses. Las reuniones de la tarde fluyen con ideas frescas, nadie se queja de pesadez después de comer, sus mejores talentos se quedan porque se sienten valorados y con energía. Los números de ventas suben, los plazos se cumplen y usted duerme más tranquilo sabiendo que su equipo está rindiendo al máximo. Eso no es un sueño, es el resultado real que han logrado decenas de mis clientes que decidieron dejar de ver la salud como un gasto y empezaron a tratarla como una ventaja competitiva que realmente es. Por supuesto, estos vinagres no son la única pieza del rompecabezas, forman parte de una estrategia más amplia de bienestar corporativo que incluye movimiento ligero, hidratación y hábitos de sueño, pero son el punto de partida más accesible en el que cualquier empresa grande o pequeña puede adoptar desde mañana mismo. Si usted está cansado de ver cómo la salud de su equipo afecta a sus resultados y si quiere dejar de perder dinero por problemas que tiene solución barata y efectiva, entonces este es el momento de actuar. No espera que otro empleado clave se vaya